¿Estamos listos? Genial. ¿En las 3 están listos? No, no. Bueno, en este voy a tratar de relajarme más. Yo no sé por qué pasa esto. Sabía la verdad, mi programación. Cuando uno ve a alguien, entonces vos, yo escuché al pastor y lo vi y estoy reconociendo en vivo con el pastor acá al lado. Yo lo conocí, por ejemplo. Entonces, pues yo le pregunté, antes ¿te puedo decir de ir al Nuevo Tiempo a Brasil alguna vez? Y le sigo diciendo a usted. Lo había escuchado. No me sale. Aquí comenzamos un episodio más. Sí, con todo esto ya comenzamos un episodio más de Y si fuera cierto, podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Estamos en ese canal oficial. Recuerden suscribirse, darle me gusta. Recuerden que están invitados a dejar el comentario que quieran, si les gustó, si no les gustó algo, si les quedó alguna duda. Si quieren sugerir algún tema, también está buenísimo que lo puedan sugerir para que podamos conversarlo en otro episodio aquí. Dicho esto, entonces, mi nombre es Nacho. Así me pueden llamar, con confianza, Nacho. Y no estoy solo, por supuesto, porque siempre compartimos con alguien la charla acá en nuestro living de Nuevo Tiempo Uruguay, que es el pastor Bruno Razo, doctor en teología, pastor de la Iglesia Adventista, y que me acaba de decir que le puedo decir de vos, me puedo tutear, así que... ¿Cómo andás, Bruno? Muy bien. Si a vos te pueden llamar como Nacho, a mí me pueden llamar como Bruno, ¿por qué no? Sí, sí, igual Gracias. Todavía me suena raro decirle cómo andás, Bruno. En algún momento me va a salir el vos y en otro el usted, pero no pasa nada, no importa, es hasta que nos acostumbremos. Es que yo lo escuchaba mucho y no nos conocíamos, digamos. Y usted, pastor, no sé si me conocía, creo, no. Sí, un poco de lejos. De lejos. O cuando comenzaste con Nuevo Tiempo. Claro. De oídas. De oídas te había oído. De oídas te había oído, muy bien. Bueno, estamos acá para conversar un tema más que para mí está buenísimo, que es de la Biblia, ¿no? La importancia de la Biblia, y yo lo puse así el título, ¿no? La importancia de la Biblia es superación personal. Quiero decir, la Biblia nos ayuda a que tengamos una superación personal, a que nos desarrollemos como seres humanos, y también un poco la pregunta es, ¿qué tiene para que haga eso la Biblia o qué más hace la Biblia? ¿O alcanza con que seamos seres humanos exitosos porque, no sé, porque somos cristianos, porque vamos a la iglesia, porque estamos ordenados en nuestra mente, incluso en nuestras acciones, por cómo Dios nos enseña que tenemos que actuar? ¿Alcanza con eso nada más? ¿O hay algo que, si es eso, nos estamos perdiendo? ¿Hay algo más que tiene la Biblia? ¿Tiene un poder? No sé, bueno, ya te voy a ir haciendo más preguntas. Está bien, ahí estás mejorando. Ahí va. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia no es un libro de ciencia, pero habla de ciencia. No es un libro de poesías, pero tiene poesía. No es un libro de historia, pero habla de historia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos recordar algunas cosas. Por ejemplo, la escritura de la Biblia demoró unos 1600 años entre el primer y último libro de la Biblia. 66 son los libros de la Biblia. Ajá. La palabra Biblia viene de biblioteca, por eso la Biblia es un conjunto de libros. ¿Quién escribió? 40 personas diferentes escribieron los 66 libros. ¿Por qué 40? Porque algunos escribieron más de uno. Moisés escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Pablo escribió 14. Juan escribió 5. Entonces, así tenemos alguno que escribió más de uno. Tenemos un pastor de ovejas entre los escritores. Tenemos un rey entre los escritores, como fue David. Muchos de ellos no se conocieron entre sí. Por eso es indispensable recordar lo que Pedro dijo para que nos ayude a entender el tema. Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que en primera instancia, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, quien usa a distintas personas, no importa su preparación, en distintos tiempos,
con un mensaje que se origina en el corazón de Dios, pero que está expresado en un vocabulario humano. Dicho de una manera para tratar de ilustrar, la Biblia es un manual de funciones para saber cómo usar el auto, para saber cómo levantar las cargas. Es un manual de funciones, es un manual de instrucciones. Entonces, ¿sirve para tener mejor conocimiento? Sirve. ¿Sirve para un desarrollo personal, profesional? Sirve. Pero es para eso. ¿Eso es lo máximo que yo puedo esperar de la Biblia? No, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, tengo que decir la Biblia es el poder de Dios actuando a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que guió al que escribió es el que guía al que lee y es el que guía a aquel que trata de aplicar a la vida lo que acaba de leer. Entonces, la Biblia cuenta que cuando Dios creó todas las cosas, lo creó por su palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Dice, y dijo Dios, Génesis, sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios, sea el sol, la luna y las estrellas, fue el sol, la luna y las estrellas. Y dijo Dios, Dios habló y fue hecho, mandó y existió. La palabra escrita es la palabra que refleja, que transmite el poder de Dios. Por eso las vidas son transformadas. Por eso alguien encerrado en el vicio de alcohol o de drogas puede abandonar, porque hay un poder transformador en la palabra. Por eso el esposo se vuelve un mejor esposo, la esposa una mejor esposa, los hijos, porque hay un poder transformador en la palabra. O sea, ¿me puede la Biblia ayudar a comportarme mejor? Sí, a portarme mejor, digamos. ¿Me puede dar consejos? No quiere decir que me haya transformado el corazón Dios, sino, digo, mi conducta puede ser buena, aparentemente buena, por ejemplo. Sí, ¿O no? o sea, hay personas que tienen principios moralistas buenos. Ahí está. Y no leyeron la Biblia. Pero la transformación total de la vida, lo que transforma a un pecador en un hijo de Dios y un hijo de Dios en un santo, es operada por la presencia y la intervención de la poderosa palabra de Dios. Sí. ¿Sabés? Hay un detalle que te va a chocar y posiblemente... Esos son los que me gustan. ¿Así? Y posiblemente nuestros amigos también. A ver. La Biblia habla de los demonios. El demonio, el diablo, ¿conoce la Biblia, sí o no? Claro. Conoce a Dios. ¿Conoce la Biblia? Conoce a Dios. Santiago dice, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Cuando Jesús tuvo ese diálogo con el tentador, ¿no? En San Mateo capítulo 4, ya hice una mención en otro episodio que grabamos juntos. Jesús contestó con un escrito está. Sí. El diablo lo tentó, Jesús contestó con un escrito está. ¿Qué hizo el diablo cuando Jesús contestó con un escrito está? Le citó la Biblia. Le tiró otro versículo. Un versículo que le tiró era correcto. El otro versículo era distorsionado. Le agregó una frase que el versículo no tenía. O sea, conocimiento tenía. Tenía mala intención incluso, porque utilizó mal el pasaje. No decía el pasaje lo que él dijo. Dice, el Señor te guardará en todos tus caminos. Es verdad, nos guarda, pero él le estaba proponiendo que sea presuntuoso. Dice, tírate abajo, total el Señor te va a guardar en todos tus caminos. Una cosa es fe y otra cosa es presunción. Claro. No puedo provocar, tener una actitud presuntuosa. Es como exponerme a propósito a un peligro, como diciendo, total Dios me cuida. Total Dios me va a cuidar. No, Dios, no vos te podés cuidar solo también. No era eso lo que decía el versículo. Claro. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que recordar eso, que podemos tener algunos buenos hábitos sin necesidad de la Biblia, pero si queremos tener una vida transformada tenemos que someternos a la palabra escrita y al autor de la palabra.
Dicen que en un lugar le pidieron a alguien recitar el Salmo, ¿no? El Salmo 23. Y entonces la persona lo recitó y cuando terminaron de recitar lo aplaudieron. Después le pidieron a un creyente y él recitó el Salmo y cuando terminó todo el mundo estaba emocionado llorando. Y entonces dice, ¿me podrían explicar la diferencia? Sí, dice, el primero conocía el Salmo del pastor, el segundo conocía al pastor del Salmo. No, buenísimo. ¿Da para entender? Me encantó. O sea, yo puedo conocer la Escritura, puedo repetirla de memoria, hasta el diablo la repitió de memoria, pero yo tengo que conocer al autor. Ahora, justamente, ahora que menciona el autor, me quedaba pendiente de algo del comienzo que dijo, bueno, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cómo se puede comprobar? A lo mejor no nos alcanza este episodio, bueno, te dejaremos para otro, pero ¿cómo se puede explicar que fue inspirada por Dios? Muy bueno. Si Dios utiliza a un pastor de ovejas y a un rey para transmitir un mensaje, y utiliza a un médico, Lucas era médico y escribió el Evangelio y el libro de Hechos. Algunos no se conocieron entre sí, y lees la Biblia y hay unidad y hay autenticidad. Entonces, una mente superior al pastor de ovejas y al médico y al rey estuvo detrás del escrito. Porque preservar la unidad en el mensaje a lo largo de los siglos y a lo largo de distintas personas es un hecho sobrenatural. Es un hecho que se origina en Dios. A eso agregale que hay cómo documentar la antigüedad de la Biblia. 1947, dos pastores de ovejas estaban caminando a orillas del Mar Muerto, en lo que se conoce como la región de las cavernas de Qumran. Iban así caminando, llevando su rebaño y tirando piedras sin ton ni son. Descubrieron ahí una entrada, una caverna, marcaron el lugar y volvieron después. Encontraron en el interior una biblioteca que se creía era de los esenios, que tenía todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Cuando analizaron el material de que estaba compuesto, concluyeron que por lo menos era del siglo III a.C. Así que eso que yo leo hoy está escrito desde hace mucho tiempo. Hoy yo lo leo como cosas que ya pasaron, pero cuando se escribieron como cosas que iban a pasar. Las dos. En la Biblia hay relatos de cosas pasadas. Sí. Cuando se escribió lo de la creación, obviamente la creación ya había ocurrido. Cuando se escribió lo del diluvio, el diluvio ya había ocurrido. Pero en la Biblia hay cosas que tienen que ver con el futuro. Historia y profecía. ¿Qué es la historia? La historia cuenta lo que pasó. Sí. Y el ser humano no se pone de acuerdo ni siquiera en eso, ¿no? Porque depende de quién cuenta la historia, la contamos de manera diferente, ¿sí o no? La ve de distinto punto de vista, ya la contó distinto. Ahora, profecía es contar lo que va a pasar. Y cuando Dios en la Biblia se quiere mostrar como Dios, se muestra como el que conoce el futuro, como el que revela el futuro. Entonces, cuando en los días de Daniel recibe la profecía en el capítulo 2, y primero la recibió Nabucodonosor, nadie se lo pudo explicar, no pudo interpretar porque ni siquiera se acordaba del sueño. Daniel lo hace después de orar, después de buscar la ayuda de Dios, y le dice a Nabucodonosor, en los días de Nabucodonosor, esta imagen acá, oro acá, Babilonia es el oro, pero Babilonia se va a acabar. Se lo dijo a Nabucodonosor. Todo lo que él va a decir de ahí en adelante era futuro. Y después va a venir la plata, Medo-Persia, después va a venir el bronce, Grecia, después va a venir Roma, después los 10 dedos, barro, hierro, Europa dividida, y después va a venir el Señor para terminar con la historia humana. Entonces, eso de contarme el futuro, solo Dios. Yo voy a la historia y le pregunto, ¿y esto que acá estaba escrito, está comprobado? Está comprobado. Claro. Vino Babilonia, vino Medo-Persia,
vino Grecia, vino Roma. O sea, se comprobó que el libro de Daniel fue escrito antes de que pase todo eso. Hoy ya pasó, pero en la historia podemos ver el libro de Daniel escrito antes y todo lo que pasó contado desde antes. Contado de antes, era futuro. Impresionante. Y más todavía, ¿sabés qué? Después de la caída del Imperio Romano, el versículo de Daniel 2 dice así: intentarán con simientes humanas, pero no lo lograrán, porque el hierro y el barro no se pegan y no se pega el uno con el otro. Después del Imperio Romano hubo varios que intentaron un quinto imperio universal mundial. Nadie lo logró. Ni Napoleón, nadie logró un quinto imperio universal. Ajá. Hubo momentos que en las cortes europeas había 100 parientes. Y la Biblia decía, lo van a intentar hasta con simientes humanas. No. Tampoco lo lograron. Cuando Napoleón estaba allá desterrado en Santa Elena, dice, le echaron la culpa a la lluvia, pero en realidad el Dios Todopoderoso fue más fuerte que nosotros. Admitió que había algo más por lo cual él no logró lo que quería, porque Dios, que conoce el futuro, había revelado cómo iba a ser. Por esto y por tantas otras cosas más, es que podemos decir, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para cerrar, pastor, porque el tiempo se vuela y se me ocurren tantas cosas para preguntar, pero me tengo que organizar, me tengo que parar, ya Edu me está haciendo señas, Víctor también, ahí todo, cortá, me dicen cortá, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta, porque esta es... Eso buscando... de cortar, ¿sí te hacen? Sí, me hacen así. Me dicen, cortá, Nacho, basta de hablar, porque saben que hablo, pregunto. Voy a tratar, en nombre de quienes están atrás de cámara, voy a tratar de hacerle una pregunta difícil al pastor, porque yo todavía vengo preguntando, digo, este es difícil, y me pone. Ahora le voy a preguntar una en nombre de quien está allá atrás riéndose, pastor. Se acabó el tiempo, Nacho. Se acabó. Entonces, salvame. Entonces, y le voy a tutear. Bruno, te pregunto. Una persona, he ido a visitar gente a las cárceles algunas veces para estudiar la Biblia. La Biblia tiene este poder que estamos hablando y todo. ¿Por qué al leer, no escuchar, porque el ejemplo que me pusiste de los pastores y todo, o sea, está buenísimo, pero al leer la Biblia, ¿por qué algunos se transforman y otros no, si la Biblia tiene poder? Era difícil, ¿no? ¿Lo logré? No creo, porque ahora me va a responder. Te voy a recomendar que veas el episodio sobre el amor de Dios. ¿Por qué el amor si fuera cierto. Claro, ¿por qué el amor de Dios impacta a algunos y no le hace nada a otros? ¿Por qué el sol, el mismo sol que derrite la manteca, endurece la arcilla? Buenísimo. No puede ser. Víctor, ¿cómo hacemos? Es el mismo sol, pero la materia, el material es diferente y unos se ablandan y otros se rebelan, se ponen duros. El amor de Dios impacta la vida de las personas. Él quiere impactar a todos, pero es necesario que estés dispuesto. Es necesario que le permitas, es necesario que consientas, es necesario que permitas su actuación. Por eso es que para algunos funciona y para otros no funciona. Algunos, la palabra de Dios los derrite y a otros los endurece. ¿Sí? ¿No viste personas que se ponen rebeldes? Sí, claro. ¿No viste personas que frente al sufrimiento pueden orar así y pueden clamar así? Dice, ¿y dónde está Dios? Y Dios no es injusto, y Dios no existe. Y yo respeto esa frase, ¿sabes por qué? Porque nacen de corazones lastimados y merecen nuestro respeto. Y otros, frente al dolor. Esta semana yo visité una persona que le acaban de diagnosticar un cáncer y me decía, Dios siempre ha sido bueno conmigo. Le acaban de diagnosticar. Dios siempre ha sido bueno, no tengo nada que reclamar. ¿Por qué uno se rebela y por qué el otro ve la mano de Dios, aún en el dolor? Y aún en el dolor puede ver
que Dios no es el autor de ese sufrimiento, pero que si Dios lo permite, es para bien. Por eso, la palabra de Dios transforma, pero transforma solo aquellos que se dejan transformar. Buenísimo. ¿Qué voy a decir? ¿Aplaudimos? Los que estemos acá. No. No, pero la verdad que me sorprendió sé que era una pregunta difícil, pero me sorprendió mucho con la respuesta porque fue clarísima con este ejemplo del sol. Algunos se endurecen y otros se derriten. Y es lo que pasa en la realidad. Por eso le contaba este ejemplo. Cuando fui a la cárcel a visitar a algunas personas, había personas que se derretían cuando le contábamos el mensaje de Dios y otras personas que se enojaban, ¿no? Como que se endurecían el corazón. Y es un claro ejemplo que una vez más nos muestra el amor y la libertad de Dios. Así es. Gracias, Pastor Bruno, por estar con nosotros. ¿Quieres cerrar con una oración? Por favor. ¿Puede ser? Sí. Vamos, gracias, entonces. Nacho. Fue bueno acompañarte. Y gracias a los amigos también por acompañarnos. Les recomiendo todos los otros encuentros. Los otros con otros seguramente serán mejores y muy buenos. Por eso Amén. Te los recomiendo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra transforma vidas. Gracias porque el mismo poder que creó todo, que originó la vida, que sostiene la vida, que restauró la vida, como cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera, ese mismo poder puede transformar nuestras vidas. Danos un apego a tu palabra, ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a ser guiados por tu palabra para que nuestro caminar sea un caminar dependiente de tu voluntad. Bendice a nuestros amigos, que tu palabra nos transforme, que coloque fuerzas en las debilidades, alegría en las tristezas, fortalezas en las fragilidades de la vida, que coloque fe, que coloque esperanza y que coloque en esta vida humana limitada la seguridad de una vida eterna contigo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Bruno, muchísimas gracias. Un placer y un lujo tenerlo por acá. Gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias. Y Dios te bendiga mucho. Busca una iglesia, estudia la Biblia, vamos juntos al cielo. Amén. Y recuerden, suscribirse ahí al canal oficial de Nuevo Tiempo Uruguay. Sigan a este podcast y si fuera cierto, coméntenos, dejen su comentario, dejen su like, su me gusta y recuerden de compartir. Pegan el link ahí, lo comparten en WhatsApp y comparten. De esta manera también podemos compartir esperanza con un montón de personas que, como vos y yo necesitamos, también están necesitando y que hoy todavía no conocen de Jesús. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.